para mí antes no era tan fácil conseguir, o por ejemplo vender high ticket, que es una de las modas también que hay ahorita, que todo el mundo quiere vender en high ticket. Claro, Pero hasta que me di cuenta de que todo eso ciertamente primero era mental, ¿no? O sea, primero eran creencias limitantes. Yo recuerdo que decía, era uno de los que decía que en Latinoamérica era imposible que te pagaran 1.000 o 2.000 o 3.000 dólares por un servicio. Yo decía eso. Y también decía, precisamente también en mi país, en Venezuela, eso es imposible que alguien a mí me pague eso. Entonces son creencias limitantes, ¿me entiendes? Hasta que, bueno, logré sacarlas de mi mente y ciertamente he podido conseguir en Latinoamérica, en mi país también he podido conseguir personas que me han podido pagar más de 2.000 dólares por un servicio. Entonces, hola, bienvenidos a este primer episodio del podcast Automatic Chat sin filtros. Soy Daniel Markovich. Hoy hablaremos de los diferentes desafíos que tiene trabajar en este maravilloso y complicado mundo digital. Hoy estamos aquí con Giuseppe Escamarcha. Giuseppe, ¿cómo estás? Cuéntanos un poco sobre ti. ¿qué tal, Daniel? Bueno, mira, primero que nada, un placer estar acá, un placer compartir contigo en este primer episodio de de este podcast. La verdad que sí, muy contento porque, bueno, obviamente te tengo mucha estima, mucha admiración, eres mi mentor en esta parte de los chatbots y, bueno, para mí es un honor. Por acá, bueno, súper bien, todo chévere. Me presento, mi nombre es Giuseppe Escamarcia, es como Escamarcha. Soy consultor de negocios y mi especialización es las automatizaciones, automatización de marketing y bueno, en eso por supuesto va incluido el tema de los chatbots. Llevo más de 5 años en este medio trabajando a nivel digital, ayudando a diferentes tipos de marcas, negocios tradicionales, marcas personales y bueno, llevamos ya una larga trayectoria aquí en esto, aprendiendo y yo creo que bueno, al final sigo aprendiendo todos los días, sigo aprendiendo cosas nuevas y sigo mejorando, ¿no? Porque al final siento que si dejamos de aprender, yo siempre digo que si dejamos de aprender, pues morimos prácticamente. Así que bueno, aquí Claro estamos. que sí. Bueno, un gusto igualmente tenerte aquí. La verdad, para mí también es un placer. Y bueno, así como dice esa larga trayectoria, me gusta empezar con la parte de cómo hacer un pequeño contraste entre trabajar de forma física y trabajar de forma virtual. Porque hoy en día hay un boom grande de emprende, hazlo todo en línea, sal de vacaciones, o sea, mantente de vacaciones. ¿Cuál crees tú que esos son los pros y los contras, ya que tú has vivido esas dos partes? Bueno, mira, yo cuando inicié en este mundo, inicié totalmente trabajando en físico. De todos los clientes que tenía prácticamente estaban acá en mi localidad, ¿ok? Donde me encuentro actualmente. Y bueno, sí, chévere, me gustaba, era muy bien, todo excelente, todo bien. Pero luego comencé a sentir de que me limitaba un poco. Obviamente en este mundo digital, lo bueno del digital es que podemos llegar a cualquier rincón del planeta si nos da la gana. Entonces yo decía, bueno, ¿por qué me tengo que limitar nada más a trabajar con los clientes de aquí en físico de mi ciudad si puedo trabajar con personas de otras partes del mundo, de otros países? Y que además, eso sabemos que, por ejemplo, en este caso que estoy ahorita en Venezuela, clientes de afuera por lo general son clientes que están dispuestos a pagar más o que están dispuestos a invertir o que quizás creen un poco más o tienen un nivel de conciencia diferente con todo lo que es el marketing digital y los beneficios de implementar eso. Entonces yo creo que la diferencia en esa parte pues precisamente es esa, ¿no? Que a nivel digital podemos llegar a cualquier parte del mundo y que además podemos estar en cualquier parte del mundo también, que eso es un punto muy importante y que me gusta. Totalmente. Realmente quizás en la localidad solo nos podemos como que conformar con las personas que están ahí. Si uno vive en un pueblito o una gran ciudad, puede haber más competencia, o un pueblito hay menos personas. Pero gracias a herramientas como esta, como el Zoom, o como herramientas que podemos conectar con cualquier persona desde otro país, entonces podemos ampliar nuestro servicio y obviamente nuestra clientela. Pero ¿cuál crees tú que son los aprendizajes más importantes que has tenido desde estos dos mundos? Porque siempre hay algo bueno de un lado y bueno del otro. ¿Cuál crees tú que han sido los aprendizajes que has tenido? Bueno, mira, a mí la verdad, yo duré mucho tiempo y bueno, también muchas personas con el tema del COVID y todo este tema de la pandemia, pues nos obligaron prácticamente a trabajar a nivel digital. Y cuando todo eso se reactivó, ¿no? Que ya las personas podíamos salir, teníamos un poquito más de libertad, me tocó volver a trabajar con clientes a nivel físico. Prácticamente todos los clientes ya yo no los tenía aquí en la localidad, estaban fuera
de donde yo estaba y todo tenía que ser virtual. Pero cuando todo esto, como te digo, cambió y volvimos a salir, que tuve la oportunidad de trabajar en físico, o sea, la verdad, yo me sentí muy bien, o sea, me gusta. Obviamente porque tienes el contacto directo con el cliente o tienes el contacto con los empleados de la empresa y de cierta forma te permite a ti conectar mejor con las personas y hacer el trabajo, o sea, no sé, a mí me gustó mucho más eso, ¿no? Ese contacto, quizás también por el tiempo que tenía que no lo hacía, ¿no? También. Pero eso me gustó mucho por esa parte, pero también, pues a nivel digital, por ejemplo, me permitió viajar, ¿ok? Trabajar en este mundo digital, trabajar de forma remota, me permitió viajar fuera de mi país y seguir trabajando sin ningún tipo de problema, ¿ok? Tuve cambios horarios, ¿ok? Eso sí es normal, pero pude trabajar igual, pude seguir produciendo tranquilamente sin necesidad de estar en físico atendiendo ese negocio. Entonces, ¿cuál me gusta más? Obviamente en esta etapa de mi vida, pues me gusta más el digital, precisamente porque me entrega más esa libertad. Pero el trabajo en físico, pues siempre es muy bueno y llena también mucho, precisamente por ese contacto directo, ¿no? que tenemos con las personas. Sí, total, total. De hecho, yo recuerdo cuando estaba en Panamá que, bueno, estábamos todos encerrados y yo anhelaba mucho único día que teníamos a la semana para ir a hacer compra y yo anhelaba mucho caminar, como que sentir el sol y todo esto. Y ciertamente el tener un negocio digital te permite viajar, o sea, yo he podido disfrutar eso y creo que uno de los momentos, bueno, tú también estuviste en Italia, uno de los momentos más difícil con el cambio de horario es justamente el tener 7 horas, 6 horas de diferencia y tener los clientes en un horario totalmente diferente, pues, o sea, quedarse despierto hasta las 4 de la mañana, dormir y despertarse otra vez a las 2 de la tarde. Entonces, pero con todo y todo dio la oportunidad de conocer otro mundo, o sea, estar en otro continente, poder vivir otras experiencias y no perder la clientela que ya se tenía, pues porque al final de cuentas podía seguir manteniendo. Pero creo que un momento épico fue cuando, porque en Italia yo estaba bastante aislado, estaba en una ciudad pequeña, no conocía a nadie, y bueno, y si el cambio de horario, imagínate, la gente cuando salía en la mañana a tomarse un café, yo venía en la mañana mía, eran las 2 de la tarde, 3 de la tarde de allá de Italia, pues entonces pero realmente cuando vine a Colombia, que ya empecé como a contactar con gente que había conocido por Zoom y que ya podía abrazarla, o sea, estrechar la mano, o sea, esa parte creo que es como demasiado necesaria, o sea, ya tener más 2, casi 3 años sin tener esos contactos, creo que la verdad estoy de acuerdo contigo con esa parte, pues creo que es muy importante manejarse en el mundo digital, pero poder así sea visitar al cliente o poder tener ese roce para poder, no sé, pues sentirse como humano, creo yo, pues porque no puede ser todo tan virtual. No, total, y que además, bueno, también ese, a nivel digital, pues también eso mismo, se pueden crear relaciones y creo que gracias a eso más bien fue que te conocí, por ejemplo, porque nos conocimos estando en Italia, Sí, sí, prácticamente. Fue cuando nos conversamos y hicimos todo lo que estamos haciendo ahorita y que bueno, también gracias a eso estoy aquí hoy. Pero si no fuese por eso, no, no estuviéramos aquí hoy haciendo este podcast juntos. Entonces, sí, la verdad es que ambas partes son necesarias. Yo creo que esa puede ser la conclusión. Ambas partes son necesarias. sí, total. De hecho, otra cosa es que no nos hubiera permitido hacer tantas reuniones en un día, porque imagínate, en un día uno puede dividirse, qué sé yo, a 2 lugares diferentes y te vas a movilizar y tal. Y yo a veces tengo 5, 6, hasta 8 reuniones en un día, una tras otra, así que termino una, empiezo otra, y eso sería imposible hacerlo de forma física. Entonces creo que es una mezcla de ambas, o sea, de las dos, pues. Así que chévere por ahí. Bueno, me gustaría ver que, ya que hablamos de viaje y todo, y tal vez nuestra audiencia empieza a pensar, bueno, esta gente está facturando muchísimo y bueno, el mundo digital, porque ese boom también vende mucho, como esa imagen del yate, del avión, de los viajes. ¿Qué crees tú o qué desafíos has tenido tú en algún momento, mes a mes, en la parte económica, en el momento de emprender de forma digital? Bueno, mira, sí, esa realidad que te venden, sí, es totalmente muchos, o sea, muchos la usan para engancharte, ¿no? Y para venderte los cursos y venderte la fórmula de cómo hacer eso, ¿no? La gran mayoría, otros sí lo hacen, otros ciertamente tienen esos resultados, son resultados reales y cierto, sí se puede lograr. Yo pienso que sí, sí, sí se puede lograr. Pero los desafíos más grandes, yo creo que para mí,
y que de hecho es uno de los desafíos que también veo que muchos negocios tienen, es precisamente el de conseguir nuevos clientes. ¿Ok? Es uno de los desafíos más grandes, precisamente porque, bueno, o sea, hay dos maneras, hay dos caminos. O hacerlo de manera orgánica, o bueno, hacerlo de manera paga, ¿no? Pagando para poder conseguir estos nuevos clientes. Entonces, ciertamente se necesita una muy buena organización financiera sobre todo, para poder contar con esas estrategias que te permiten adquirir nuevos clientes. Ciertamente sabemos que adquirir nuevos clientes siempre dicen que es más costoso que mantener a los que ya tienes, es cierto, eso sí es verdad. Sin embargo, yo he tratado de precisamente a los clientes que ya tengo, tratar de irlos, ¿sabes? Como llevando a que no solamente se queden con el primer producto que me compraron, sino poder llevarlos a un siguiente producto, o a un siguiente servicio o algo que pueda sumarles, porque al final ese cliente que ya me costó de por sí conseguirlo, o sea, necesito Claro. mantenerlo, necesito que siga invirtiendo en mí. Y el desafío más grande que ha sido para mí ha sido ese, ¿no? El de conseguir nuevos clientes, ¿ok? Y sobre todo clientes eh, que también estén dispuestos a pagar lo que cuesta o el valor que tiene uno de los servicios, por ejemplo, que yo ofrezco. ¿Ok? Porque ese es otro punto muy importante. He tenido que hacer modificaciones prácticamente en todo este tiempo del tipo de cliente con el que he querido trabajar. Pero hasta dar con el tipo de cliente que es el que tiene un gran problema, que necesita ser resuelto, que es el que tiene la conciencia para entender que si invierte en su negocio puede mejorar y el que, además de eso, tiene el dinero para poder pagar para que resuelvan ese problema. Entonces, para mí antes no era tan fácil conseguir, o por ejemplo, vender high ticket, que es una de las modas también que hay ahorita, que todo el mundo quiere vender en high ticket. Claro. Pero hasta que me di cuenta de que todo eso ciertamente primero era mental, ¿no? O sea, primero eran creencias limitantes. Yo recuerdo que decía, era uno de los que decía que en Latinoamérica era imposible que te pagaran 1.000 o 2.000 o 3.000 dólares por un servicio. Yo decía eso. Y también decía, precisamente también en mi país, en Venezuela, eso es imposible que alguien a mí me pague eso. Entonces son creencias limitantes, ¿me entiendes? Hasta que, bueno, logré sacarlas de mi mente y ciertamente he podido conseguir en Latinoamérica, hasta en mi país también he podido conseguir personas que me han podido pagar más de 2.000 dólares por un servicio. Entonces, yo creo que ese ha sido uno de los desafíos más grandes que me ha tocado a nivel de emprendimiento y a nivel de este mundo digital, pero que he tenido que primero trabajar en mí, en mi mentalidad para poder superarlo, ¿no? Por así decirlo. Entonces, bueno, ese para mí ha sido uno de los más grandes. No sé para ti cuál ha sido. Bueno, yo creo que en cuanto a los desafíos, por lo menos a mí me gusta mucho delegar. Creo que al final es complejo tratar de mantener o sea, esa adquisición de clientes, como dices tú, que, digamos, puedas hacerlo a través de autoridad, un posicionamiento, o esas conexiones, o en su defecto, tener publicidad para que las personas que te conozcan, pues, o conozcan tu servicio. Pero detrás de eso no solo es la visibilidad, sino, como dices tú, tener un servicio o un producto que a la persona le vaya a funcionar. Entonces yo creo que en esa etapa puede haber mucha frustración, no hay mucha frustración porque al final estás tratando de vender algo, que alguien te lo compre, tienes que tener la mentalidad de creer que alguien sí puede gastar en eso, porque eso uno piensa más en el bolsillo de uno que en el bolsillo del cliente. Y por último, que cuando ofrecemos servicios, dependemos mucho del tiempo, porque es como yo trabajé mucho en la parte de hotelería y no se podía vender las habitaciones del día anterior, porque ya pasó el tiempo, ya se acabó, pues y lo mismo pasa con nosotros. Cuando ofrecemos un servicio, tenemos un tiempo finito y tenemos que aprovecharlo para poder aportarlo. Entonces, en mi experiencia sí ha sido un desafío total el aprender a generar a manejar un presupuesto, a manejar también el tema de la inconstancia que en muchas épocas había de dinero, porque al final puedes tener un muy buen cliente, duraste un mes, 2 meses con el proyecto y después tienes 3 meses de sequía. Entonces, como que al final, si no te manejaste bien, empiezas a comerte todo lo que ya habías Total. ganado y al final se vuelve un gran problema. Entonces, yo creo que lo que funciona o lo que me ha funcionado es tratar de nicharse en algo, tener un sistema que te permita ofrecerle algo y más bien conseguir los clientes que tú quieres o necesitas para que de esa forma sea más, tratar de llevar una fábrica de productos, pero en este caso una fábrica de servicio y que realmente se vuelva un poquito más
llevadero, pues, porque si no parecemos artesanos, Mm. que está bien porque estás haciendo un producto o un servicio mano a mano, pero que al final si lo vendes a un precio como si fuera algo en masa, es donde está el peor error, pues, porque no te van a dar los números, pues. Total, total, no, coincido con esa parte que decías y con el tema de la constancia y la consistencia. Sí, también, también por ejemplo, me he dado cuenta y lo estábamos hablando antes de empezar, ese tema de nicharse, ese tema de escoger un nicho que de verdad tenga esas características que tú necesitas para que tu producto o tu servicio lo puedas vender sin ningún problema, es una clave también, fue una de las claves. Yo lo descubrí, yo lo descubrí, digamos, por casualidad, ¿no? Por así decirlo. Em, era un cliente que yo tenía de otro tipo de servicio, un servicio muy económico que yo tenía antes. Y esta persona me dijo, mira, tengo un problema. Yo sé, pues, o sea, tengo demasiados mensajes en el DM, muchas personas me escriben y no sé cómo atender eso. Yo no le quiero dar el acceso a Instagram a mis asesoras porque me da miedo perder mi cuenta porque ese es mi principal canal para capturar clientes. Entonces yo, ciertamente, ya yo venía trabajando con funnels, venía trabajando con publicidad, tenía un conocimiento de los bots, pero nunca había hecho uno. Y yo le digo, yo te resuelvo eso. Yo sé cómo lo vamos a resolver, así que Mm. hacerlo con un bot. Hay que instalar un bot allí y vamos canalizar todas esas personas para que terminen comprando. Y yo no sabía, yo de verdad nunca había hecho uno, pero me lancé al agua y cuando yo hice mi presupuesto y ella me pagó sin ningún problema, sin decirme pío. Entonces yo me di cuenta y dije, wow, o sea, sí, aquí las personas están dispuestas a pagar. Y empecé a analizar eso. Entonces, luego de ese cliente vino otro del mismo nicho y otro. Entonces yo digo, ya va, o sea, está pasando algo aquí, ¿no? Entonces fue cuando me di cuenta de que ese nicho, que es el nicho de la estética o el de la belleza, pudiéramos llamarlo así, Ok. em, precisamente es eso, es un nicho que tiene un gran problema que necesita resolver, tiene dinero para pagarlo y, bueno, tiene ese nivel de conciencia, pues, de que necesita solucionar eso. Entonces, gracias a eso fue que yo he podido, o pude en mis inicios, por ejemplo, en los inicios de trabajar con chatbots, comenzar a ver esa gran oportunidad y bueno, ahora poco a poco irme especializando un poquito más pues en esa área. Pero sí, eso es clave, o sea, identificar ese tipo de nichos, tener un servicio que tú puedas replicar con otros, pues lo hace mucho más sencillo. Claro, y eso te va ayudando también como a tener confianza y esa mentalidad de la que tú estabas hablando, y bueno, obviamente se ha reflejado en la estabilidad económica. Pero en esta parte, o sea, me gustaría resaltar mucho que el emprender, o sea, yo lo comparo con esto. Una persona en Latinoamérica puede ganar un promedio de 200, $300 o hasta $500 en un trabajo tradicional y una persona que quizás no tiene como, o sea, pues no ha ido escalando en ese mundo. Pero, o quizás estas personas entran en el mundo digital y se les va a hacer mucho más fácil poder empezar a ganar algo, o sea, esos mismos 500, pero sin invertir tanto tiempo como lo están haciendo en el mundo tradicional. Obviamente también hay un cambio de paradigma, un cambio de mentalidad y todo esto. El punto es luego lo que venden, ¿no? O sea, tú estabas mencionando que habían personas que sí es verdad generan, no sé, miles de dólares, hasta millones de dólares en vendiendo productos digitales, servicios, etcétera. Pero no es como, no es lo que se replica para todo el mundo. No es que uno entra a este mundo digital y ya mañana está ganando miles o cientos de miles de dólares, sino que lleva mucho trabajo, mucha constancia y mucha mentalidad para poder llegar a todo eso. Lo que sí creo que se disfruta mucho desde poco tiempo es esa movilidad, la libertad de movilizarte que habíamos hablado anteriormente, de poder estar en un país o en otro, no en las condiciones de estar en un hotel 5 estrellas, pero sí en el hecho de que puedes movilizarte sin perder a los clientes que tienes como tal. Y creo que esa parte de la flexibilidad de tiempo, decidir, bueno, esto lo hago ahorita o lo hago más tarde, o me trasnocho y lo hago en la noche, y esa parte creo que es como muy importante. ¿Qué consideras tú que es que es como importante el momento de, por lo menos, de crear una marca o de tener ese posicionamiento a través de tener autoridad? O sea, porque hablamos un poco de que conseguir clientes necesitamos dinero para poder llegar a través de la publicidad, pero otro de los caminos puede ser que generes esa autoridad. Entonces, ¿cómo crees que influye la autoridad o el posicionamiento cuando estás emprendiendo de forma online?
Bueno, mira, sí, eso es un tema bastante interesante, ¿no? Ese tema de la autoridad, porque obviamente cuando empezamos, o sea, cuando empezamos en este mundo digital, es lo que no tenemos. No tenemos Claro, autoridad, no tenemos reconocimiento. Eso está en cero, ¿no? Eso se tiene que ir construyendo eh, con el tiempo, pero ciertamente, por ejemplo, yo cuando inicié, yo hubiese querido iniciar diferente, en este punto, con la información, con el conocimiento que tengo, yo hubiese querido iniciar distinto. Como todos muchas queremos personas que regresar al están. pasado, tranquilo. Y yo, sí, no me arrepiento, en realidad no me arrepiento porque, bueno, cada quien está en su proceso, todos tenemos procesos diferentes, pero sabiendo lo que sé hoy, sí, hubiese empezado diferente, pero sí, ese tema de la autoridad es muy importante. ¿Y qué pasa? Yo, por ejemplo, cuando yo inicié con gestión de redes sociales. Imagínate, sobre todo aquí en Venezuela, o no sé si también en Latinoamérica, era lo más común, no hace, no sé, 4 o 5 años atrás. Ujú. Todo el mundo era community manager, todo el mundo gestionaba redes sociales. Entonces yo empecé con ese servicio, hasta que tenía una agencia y todo, de hecho, hasta que me di cuenta de que ya ese servicio no era escalable. ¿Ok? O sea, el tiempo que había que invertirle versus Sí, la el dinero, rentabilidad. la rentabilidad, o sea, era un asco, era un asco. Sí, O sea, sí, la sí, rentabilidad, yo me total, acuerdo que, para ver si me acuerdo los números, no sé, facturábamos $10.000 y $9.000 se iban en gastos, total. en empleados y todo eso. O sea, era una locura. Y hasta que yo llegué a ese punto y dije, o sea, ya va, que yo tengo que salir de esto, yo no quiero seguir en esto. Entonces, eso es lo que me lleva a mí a seguir aprendiendo, por eso que hablaba del tema de aprender, a seguir aprendiendo, porque ¿qué pasa? Que tú vas a poder cobrar más de tus servicios a medida, o sea, o mejor dicho, cobrar más o cobrar más caro va directamente relacionado con el problema que resuelves. Total. Entonces, si el problema que tú resuelves es un problema grande, o sea, un problema que de verdad al dueño de negocio también al emprendedor le está doliendo demasiado y tú tienes la solución a ese problema, tú vas a poder cobrar mucho más. ¿Ok? Ese es un punto muy importante. Entonces, ¿cuál es uno de los problemas, por ejemplo, de las personas que, por ejemplo, necesitan un chatbot? Uno de los principales problemas es que o reciben muchísimos mensajes, no pierden esas ventas y sus ventas obviamente bajan. Entonces, ¿qué dolor más grande tiene un dueño de negocio que es perder ventas? ¿Entiendes? A cualquiera le duele perder ventas porque eso se traduce en perder dinero. Entonces, cuando nosotros le presentamos esta solución, en este caso, nosotros digo tú y yo también, em, la gente puede estar dispuesta a pagar mucho más porque estamos resolviendo un problema que, o sea, wow, imagínate, voy a ayudarte a que vendas más, ¿sabes? Entonces, eso también es muy importante, pero claro, ¿qué pasa? Yo empecé con redes sociales, eso era algo muy, aunque ajá, era tendencia y la gente le gustaba, había muchísima gente que lo estaba Mucha haciendo, competencia, mucha competencia. demasiada competencia, entonces además competencia que, por así decirlo, dañaba un poco el tema del mercado porque cobraban muy barato, entonces era Claro, muy difícil conseguir un cliente que te dijera, bueno, yo te voy a pagar a ti. O sea, tenías que tener mucha autoridad, ¿ves? O muchos resultados, como para claro. que la gente dijera, bueno, yo sí, a ti te pago 500, te pago $1.000 mensuales por una gestión de redes sociales. Era muy complicado. Entonces, ese tema de la autoridad yo creo que va ligada también a los resultados. A medida de que tú vas logrando resultados, vamos a suponer que estás empezando hoy, pero sabes una habilidad, por ejemplo, eres experto en crear chatbots o en Messenger, marketing, ¿ok? Por ejemplo, como nosotros, y estás empezando con esto, puedes generar resultados importantes en un negocio. Y con esos resultados puedes ir construyendo tu marca personal, diciendo todo lo que has logrado, todo lo que has hecho. Y eso te puede dar una autoridad mucho más rápido. Por eso es que yo decía que yo quería empezar diferente. Porque con redes sociales sí, tú podías dar un resultado, pero eran resultados que al final no eran, ¿sabes?, tan No, grandes no como eran decir. tangibles, porque al O final de sea, y cuentas, tampoco era tangible. exacto, Total, o sea, esa es la palabra. O sea, en cambio ahora tú puedes decir, mira, yo ayudé a que este negocio aumentara las ventas un 20, un 30%. Entonces, claro. coño, cuando alguien ve eso dice, "Ver, este pana sabe, este tipo sabe". Entonces, bueno, va Fí- ligado a eso también. Fíjate que me llama mucho la atención, hicimos una encuesta a estudiantes y a clientes, y entre el tiempo y el dinero, o sea, las personas se iban más por generar más dinero, o sea, no les importa perder el tiempo. Entonces, de alguna forma, los chatbots se puede medir, como dices tú, pues cuánto generó el chatbot, cuántas ventas, si ha aumentado. Y lo secundario, que yo lo veo como muy importante, es por lo menos conocer mejor a tu cliente, porque a través de las conversaciones se puede conocer mucho más que las visitas que van a una página web.
Entonces este comportamiento se traduce, pero el cliente final realmente lo que más ve es las ventas. Si tú puedes lograr y decirle a un cliente, como de repente nosotros hacemos un servicio que tenemos de lanzamiento, le decimos que podemos aumentar la cantidad de personas que van a ir a su en vivo o a su lanzamiento, y eso se va a traducir en un 15, un 20% de más ventas para su lanzamiento, ya ellos sacan el número y dice, bueno, esto es lo que yo Dale. facturo, tal, tal, listo, vamos a hacerlo. Pues entonces, esa parte creo que es muy importante. Yo relaciono más la autoridad y el posicionamiento, creo que volvemos otra vez como al tema del nicho. Digamos que a ti te gusta la parte de las cosméticas y la parte de la salud. Entonces, si tú empiezas a desarrollar automatizaciones, estrategias y todo esto, cuando tú te sientes a hablar con un médico o con una persona que esté relacionada a este mundo, va a ver todo lo que tú le muestres, va a tener que ver con eso, ¿verdad? Entonces, esta persona va a notar la autoridad desde el momento en que le estás hablando, porque no es lo mismo que yo le diga, sí, sabes que hicimos un chatbot para una, no sé, una tienda de mascotas y aquí vendíamos perrarina y la persona pensando en cosméticos y tú le estás hablando de alimento para mascotas. Entonces, creo que la autoridad va desde el momento en que empiezas a comunicarte y vas a tener más autoridad a medida de que te puedas ennichar lo más específico posible hasta el punto que sea rentable para ti y que haga que tengas suficientes clientes para poder hacerlo. Pues entonces, creo que uno de los principales errores que yo cometí, porque yo tuve una agencia donde tenía más de 20 personas, y uno de los primeros errores que cometí fue no nicharme, querer ser una Bueno, autoridad, pero de todo. Pues todo. el cliente que venía es más, venía, no sé, el administrador del centro comercial, yo le decía, sí, pase adelante, no vengas a cobrarle, no, no, pero pase, yo le vendo aquí unas redes sociales, le vendo cualquier cosa. Entonces, creo que esa parte es como muy, muy importante hoy en día, con tanta competencia que hay, irse directamente al nicho que a uno le gusta, al donde vea potencial y hablarle directamente a la persona, o sea, al cliente, pues, enfocado en esa sección. Total, total, te da esa ventaja, te da una ventaja en comparación con el todero, porque inmediatamente, o sea, si voy por un centro estético, como tú dices, y yo veo que de Daniel, por ejemplo, llega, no, mira, con una tienda de mascotas, una tienda de ropa, pero llego yo y le muestro, no, mira, yo he trabajado con este centro estético, este otro centro, este doctor, esta cosa, ya de una vez, porque se va a identificar también más rápido. Y va a decir, no, este pana es el que me ayuda porque ya tiene la experiencia trabajando con este tipo Claro. de negocio. Entonces, totalmente, sí, sí. No, y los Ese es uno de los resultados que errores tú le más vas a comunes. mostrar son Ajá. directamente, o sea, tú le vas a decir, si es un odontólogo, le vas a decir, ¿sabes qué? Cambiamos tantas muelas, conseguimos tantos clientes y el doctor logró ganar, o el odontólogo logró aumentar sus ventas un 50% y ya no podía más porque no tenía más puestos de trabajo y tuvo que ampliar el local. O sea, imagínate que tú le digas algo así, a que yo vaya y le diga, no, ¿sabes qué? Logramos vender tantos kilos no sé, de perrarina o de alimento para gatos o lo que sea, obviamente no va a entender nada ni lo va a llevar ni siquiera, aunque quiera, no lo va a llevar a su terreno porque no lo ve, pues no lo puede visualizar. Total, total, total. Entonces esa es la clave, ¿no? Porque también hay un problema también con el tema de nicharse, porque hay veces que las personas buscan nichos que son muy pequeños, o sea, muy, muy, muy pequeños, no tienen mucha demanda. Entonces después dicen, ay, no, pero es que no vendo nada. O sea, me dijeron que me nichara, pero claro, tampoco puedes agarrar un nicho tan específico, ¿no? O sea, al menos que sea rentable. Pero eso también hay que medirlo. Entonces yo creo que las claves para escoger el nicho, principalmente, bueno, uno es eso que tú decías, que tenga la facilidad como de convicción. O sea, que tú vayas, por ejemplo, que yo, que he trabajado con centros estéticos, y sé que yo vaya para otro centro y sea fácil para mí convencerlo, porque tengo un trabajo ya con otro centro estético. Otra de las claves, bueno, es eso, que en verdad ese nicho tenga un dolor muy grande. Un dolor que de verdad le está doliendo, valga la Claro. redundancia, y que necesite desesperadamente una solución. Y esa sería la segunda. Y la tercera, bueno, obviamente que las personas, o que sea fácil también agruparlos. O sea, que sea fácil conseguir a otras personas, a otros dueños de negocios, por ejemplo, de ese nicho. También es una cosa y una característica bien importante. O sea, son las que yo más o menos evalúo a la hora, ¿no? De escoger un nicho y que, bueno, creo que a los que nos están escuchando, pues les puede funcionar bastante bien. Claro, ahora, tomando en cuenta que estamos en el mundo online, ¿qué probabilidades hay de que el nicho, por más loco que parezca, no tenga todo eso que menciona? Porque al final de cuentas estás hablando
de millones de todo el personas o mundo, sí, millones sí. de negocios que podrías llegarle. Pues entonces, nada más en habla hispana, o sea, tienes muchos países, muchas personas, muchos negocios. Entonces yo creo que más bien es ser constante, lograr tener una verdadera solución y muy importante lo que tú dices es conseguir esos dolores, porque dolores tienen todos los negocios, tiempo, dinero, o sea, automatización, mejora de sus procesos, pero la cuestión es entenderlo. Entonces, empezar con uno y luego ir escalando hacia otros clientes. Y aquí viene una parte importante, y es que, no sé, me acordé un poco de cuando tenía la agencia en Venezuela, que algo que me pasaba a mí es que yo sentía que, aparte que hacía de todo, sentía que las otras agencias eran como mi competencia y no tenía esas relaciones que hoy en día tengo con colegas, con personas que están haciendo lo mismo que yo o algo parecido. Entonces, esa parte de las conexiones, ¿cómo consideras tú que son las conexiones hoy en día? Wow, mira, yo creo que ese es el activo más valioso que puede tener una persona. El activo más valioso que puede tener alguien son las conexiones. O sea, mira, tú puedes no tener dinero. O sea, tú puedes no tener dinero, o sea, nada de dinero. Puedes tener $100 en tu cuenta en este momento. Pero si tú conoces a las personas correctas, o sea, las personas indicadas, puedes crecer y no tienes idea de cuánto. Y lo digo desde mi experiencia propia. Em, Hace mucho, cuando empecé con este mundo también de los embudos de venta, las automatizaciones, eh, yo recuerdo que aquí en mi localidad había una chica que era muy conocida por la forma en cómo ella hablaba de gestión de redes, bueno, no, de la gestión de redes sociales y también del tema del branding, todo, de la percepción visual. Ella era como una de las referentes, ¿no? Ok, Y a mí me encantaba, a todo el mundo le encantaba el contenido de ella porque era un contenido diverso, ¿no? Ella estaba inspirada en personas en personalidades de Estados Unidos que obviamente tenían otra mentalidad. Y en ese tiempo aquí en Venezuela, por ejemplo, cuando uno veía eso, era algo súper innovador, ¿no? Y yo recuerdo que, bueno, la admiraba, me encantaba todo su contenido hasta que un día logré conocerla. Logré conocerla en una conferencia, recuerdo que de ella, ok, logré conocerla, entablamos allí comunicación, etcétera, etcétera. Y gracias a haberla conocido a ella, yo pude tomar la decisión de dejar la agencia y dedicarme a lo que era, en ese momento yo le ayudaba a ella a automatizar los lanzamientos que hacía de ok, un curso que ella vendía. Bueno, en realidad era todo, yo le hacía todo prácticamente, yo hacía los funnels, yo cerraba las ventas también, o sea, hacía todo, pero eso fue lo que me permitió a mí tomar esa decisión. ¿Por qué? Porque vi la oportunidad de generar más dinero con esto que yo estaba haciendo. Precisamente por eso, porque estaba resolviendo un dolor muy grande también que le pasaba a ella, pues tenía muchas personas interesadas, no podía atenderlas a todas, entonces yo le ayudé a automatizar su proceso. Entonces, gracias a esa conexión, bueno, ahora de admirarla y de querer trabajar con ella, bueno, pasamos a ser grandes amigos, casi como hermanos prácticamente. Y gracias a conocerla a ella también, como muchas otras personas a ella la conocen, porque ella tiene bastante visibilidad. Ojo, muy importante ese punto, la visibilidad, la atención que tienen las personas en redes sociales, pues otras personas también grandes e importantes me pudieron ver, me pudieron contactar. Entonces, sabes, conocerla a ella, que era alguien que, bueno, tiene muchos seguidores, por ejemplo, en redes sociales, me permitió que al yo mostrarme en sus plataformas, porque trabajaba con ella, pues otras personas se acercaran a mí. Entonces ese network, por así decirlo, iba poco a poco creciendo, creciendo, creciendo. Entonces así fue que yo pude también expandirme bastante, ¿no? Entonces, por eso digo que es el activo más valioso, porque tú puedes no tener dinero, pero si conoces a las personas, ¿verdad? Necesarias y sobre todo si ayudas a esas personas a resolver sus problemas, pues trabajo vas a tener. Y eso poco a poco también te hace más reconocido y te da más autoridad. Porque, comenzaste a trabajar con Tammy Punch, se llama ella. mm, Tammy Punch y tal. Trabajaste con ella, sí, coño, qué bien. No, y también trabajé con esta. Trabajaste con el coño, qué bien. Entonces, sabes, te empiezas a dar también tu propia autoridad, que empieza a crecer, porque trabajaste con personas que tienen ya autoridad. Entonces, eso también me parece que es un punto súper importante, pues, construir eso. sí, o sea, me ha pasado también eso, que al final el poder trabajar con personas que ya, o sea, es como apalancarse de esas personas. Claro. Y ahí yo creo que hay como dos tipos de conexiones, porque está la conexión en la cual, como dices tú, ya tú lograste trabajar con ella y eso te ayudó como a apalancarte muchísimo. Pero también están las conexiones de, digamos, de mandarle un mensaje privado a una persona y empezar a entablar una conversación y de ahí pueden salir muchas cosas. O incluso yo una de las cosas que he hecho es que veo quién ve mis historias.
y empiezo a ver, ah, mira, este no lo conozco, no me sigue, pero está viendo mi historia, voy a ver, voy a escribirle, y le escribo, y de ahí han salido muchas cosas buenas, porque básicamente a veces uno tiene que dar ese, como ese primer paso, y aunque a veces no tengas miles de seguidores, porque a veces ni siquiera los necesitas, es importante es ver quién te está viendo, qué estás mostrando y cómo puedes conectar con las personas y generar esas conexiones. De hecho, una de las cosas que me ayudó mucho a crecer en el tema de la formación fue empezar a escribirle a personas que ya tenían comunidad y decir, hey, yo te ofrezco un webinar gratuito para tu comunidad, para que aprendas sobre chatbot. Y bueno, ahí vamos, o sea, le das ese contenido. Y nada, hacíamos webinar donde estaban 30 personas o 100 o 200 personas y era una manera de tener visibilidad aprovechando la autoridad de esta persona, ¿verdad? Esta persona aprovechaba a dar un contenido de valor para su comunidad y la verdad todos salíamos ganando. Entonces, esa parte de las conexiones es como, creo que es como más fácil que en la vida real, porque tú vas en el centro comercial y le llegas a alguien y la persona puede sentir como que, ¿sabes? Como que, bueno, ¿y quién eres tú? Porque tal. Rechazo. Exacto, tiene que ser muy, como muy pícaro, muy, tú sabes, para poder llegarle a alguien, sea cualquier tipo de relación, o sea, si sea una relación laboral, tener que llegarle con mucha creatividad. En cambio, en las redes sociales creo que es como más sencillo, con un mensaje, con un, hey, me gusta tu contenido, o tal cosa, puedes empezar a entablar una relación, una conexión, y esto puede llegar a realmente potenciar muchísimo lo que sea lo que estés haciendo. Lo que estás haciendo, sí, ¿no? Y sobre todo si es eso, si llegas también quizás planteando una solución o planteando algo que sume, ¿no? Tanto algo que le sume a la persona o que le sume en este caso a la comunidad de la persona también. Eso a mí me ha funcionado bastante, que es lo que tú has hecho, pues. Un intercambio de un webinar o algo así para sumarle. Entonces, sí, si tú ayudas a esa persona, por lo general, no todo el mundo, pero por lo general, cuando tú ayudas a alguien, esa persona siente como que tiene, como que te debe algo, ¿no? Como que Claro. como que también quiere ayudar. Entonces allí comienzan esas relaciones a florecer. Entonces sí, es muy importante ser intencional con eso. O sea, ser Sí, intencional y buscar. No esperar o sentarte que te lleguen allí las personas a relacionarse contigo. No, tú buscar que eso suceda. claro, por eso, o sea, de repente mirar una práctica que yo les recomendaría a la audiencia es mirar quién los ve en sus stories, porque no necesariamente es la persona que los sigue, puede ser alguien que simplemente le recomendaron y es una manera de ver, ah, me está viendo tal persona, quién es esta persona y de esa forma poder generar esa conexión. Y en cuanto a relaciones como sanas o insanas, me parece como algo que a mí no me gusta mucho es cuando llegan, sé que no me conoces, pero te ofrezco esto y aquello, o sea, es así como que o sea, yo digo, estas No, personas no sí. tienen como ni el mínimo, o sea, una plantilla y pegada para todo el mundo. Pues, ¿qué opinas tú de eso? Sí, bueno, mira, yo estuve en un entrenamiento de ventas hace un tiempo ya, y ellos hablan de ese tema, ¿no? De prospectar, ¿no? De prospectar. Y de que, bueno, que no tenés que tener seguidores ni nada, sino que, bueno, tú podías salir y prospectar y llamar a hacer eso, por ejemplo, que te hicieron a ti. Pero sí, hay que saberlo hacer, o sea, hay que hacerlo bien, ¿no? Hay que hacerlo genuino, creo que es la palabra, hacerlo de forma genuina, que en verdad si tú vas a contactar a una persona es porque tú sabes que tú puedes ayudar a esa persona, que tú tienes algo que a esa persona le puede servir y que genuinamente quieres hacerlo para ayudarlo. Yo creo que de ahí parte todo eso, obviamente totalmente en contra de esas plantillas, ¿no? Que le mandan a todo el mundo, eso es un Claro, fastidio, pero cuando en verdad lo haces con esa intención genuina de querer ayudar porque tienes algún recurso gratuito, tienes algo que le pueda funcionar a esa persona, pues bueno, hay maneras de hacerlo para que no sea tan eh, o te genere tanto rechazo. De hecho, ellos nos comentaban, ¿no? Que también, que era algo que tú hacías, eso que tú comentas de ver las historias, ellos también, por ejemplo, recomendaban, por ejemplo, un centro de belleza. Vamos al mismo ejemplo, que es lo que me viene más rápido. Si tú quieres buscar clientes, por ejemplo en mi caso, si yo quiero buscar clientes de centros de belleza, yo nada más me tengo que meter en los seguidos, no, en los seguidores de ese centro de belleza y vas a encontrar seguramente otros centros de belleza que siguen a ese centro de belleza, porque pareciera mentira, pero todas las competencias se siguen, claro, ¿ok? Se siguen entre ellos. Entonces, el apartado de los seguidos o los seguidores es maravilloso porque ahí puedes encontrar clientes potenciales también. Y yo decía, y yo cuando me contaban eso, yo decía, coño, pero tienen razón, es cierto. Entonces, desde ahí, para alguien, por ejemplo, que está empezando, que no tiene para invertir en publicidad, que quiere buscar clientes, quiere prospectar, buscar en el apartado
de los seguidores de otros negocios o de ese nicho en el que tú estás metiéndote, te puede funcionar para conseguir potenciales clientes siempre y cuando, como decimos ahorita, lo hagas de manera genuina porque tienes algo que le puede ayudar. Importante. Claro, claro, total, sí, que no sea, o sea, como estar mandándole mensaje a todo el mundo, o a una práctica que usan hoy en día en los grupos para lanzamiento, es que empiezan a escribirle a todo el mundo, que saben que están en la misma temática, pero al final te están escribiendo a alguien que tú no te inscribiste, y entonces creo que esa parte tiene que ser muy creativos como para que puedas conectar con la persona, porque si no es muy, muy complejo. Pero bueno, es parte de como de las conexiones que se van generando y de que hoy en día creo que eso es mucho más sencillo llegar. O sea, no digo que sea más sencillo conectar, pero sí es más fácil, por lo menos, que alguien te sepa que existe, pues. O sea, creo que ya restando la parte física y todo esto, creo que como que puedes llegar a muchas más personas. Ahora, regresando al tema de los chatbots, que al final es un tema que nos apasiona muchísimo, que, o sea, ya nos has contado un poco de tu experiencia, de cómo empezaste, de cómo llegaste ahí sin querer, pero que hoy en día ya estás dando buenas soluciones y que estás ampliando todo tu servicio. ¿Qué es cuál es el mayor desafío que tú crees que te ha pasado hasta ahora? Que tú digas, esto ha sido lo que más me ha costado superar y estás trabajándolo o ya lo superaste. Bueno, mira, sí, en este caso, uno de los desafíos más grandes, pues, que se me presentaron también al inicio, porque bueno, no sabía nada, era eso, ¿no? La información, las cosas que podía hacer, las cosas que podía lograr. Yo cuando empecé en esto, como decía, fue porque me lancé al agua. Vi que estaba la oportunidad con este cliente que lo podía solucionar y me lancé al agua. Y empecé viendo videos de YouTube, empecé viendo, ¿sabes? Por todos lados buscando información gratuita para poder hacerlo, ¿no? Y yo creo que al final, de hecho, en todas las etapas del camino que he tenido de mi emprendimiento y todo esto a nivel digital, pues ha sido igual. Y una de las cosas, por ejemplo, ahorita es precisamente eso, ¿no? El conocimiento. Y sobre todo, o sea, mientras más sabes, más soluciones puedes dar, en menos tiempo lo puedes hacer también y te puede hacer la vida muy fácil. Entonces, una de las cosas que yo creo importantes a nivel digital es buscar mentores. Es una de las cosas más importantes, buscar mentores, porque precisamente hacen eso, te acortan el camino, te dan la información que no sabes tú en este momento y que necesitas para poder lograr eso o para poder solucionar ese desafío que tienes ahorita. Por ejemplo, en mi caso personal, el desafío que tengo ahorita es el desafío con un cliente que vende productos de repostería. Y bueno, es todo un sistema, ¿no? A mí se me ocurrió la idea de ofrecerle un sistema completo de pedidos. Un sistema de pedidos que, bueno, que las personas escribieran desde Instagram y de WhatsApp y que el mismo bot capturara todo el pedido. Eso lo llevara a una hoja de Google Sheets. Entonces las sedes y los asesores de telemercado pudieran verlo. Entonces eso ha sido un gran desafío también, que obviamente a mí me gustan porque me motivan a seguir aprendiendo, Claro, pero contar con un mentor, que en este caso eres tú, contar con un mentor, con personas con más experiencia, es lo que me ha podido a mí ayudar a llevar este desafío mucho más rápido, porque si estuviese solo, creo que ni claro, siquiera claro. hubiese llegado hasta donde estoy ahorita, o estuviera todavía investigando cómo resolverlo. Entonces, el adquirir mentores, el tener mentores es lo mejor que puedes hacer, es la mejor inversión que puedes hacer para cortar tu camino y que te va a llevar también a resolver los problemas más rápido y también a cobrar también mucho más por lo que puedes hacer, ¿no? Porque obviamente vas a poder generar soluciones mucho más grandes a tus clientes, como por ejemplo esto. Yo no me imaginé que yo iba a hacer un sistema de este calibre, por así decirlo, Claro. que es algo bastante avanzado. Pero bueno, lo he podido hacer precisamente por eso. Entonces, y bueno, nada, aprovecho y te agradezco por eso también. No, no, bueno, estamos aquí para ayudarnos y sí, yo creo que el tema del ego en el mundo digital es como algo como más común de lo que pensamos, porque, o sea, por un lado estamos solos y la parte social, sobre todo en las redes sociales, en Instagram, vemos a la gente otra vez con el tema de los viajes, de que ahora sí, mira todo lo que estoy facturando y esto y aquello, creo que crea una presión social muy fuerte en la que uno dice, bueno, se hace cuestionar, pues, si va en el camino correcto, y a eso le agregas el tema o sea, otra vez, pues, del ego y de no querer buscar ayuda o a veces, porque, Yo puedo por ejemplo, solo. sí, y uno se rodea de personas
con las que normalmente terminan siendo, entre comillas, competencias, pero si uno voltea ese concepto y lo empieza a ver más bien como colegas y empieza a buscar la manera de intercambiar información, y algunos tal vez te traicionarán, entre comillas, y otros no, pero al final de cuentas es normal, pues parte del proceso. Pero ciertamente hacerlo solo, querer inventar la rueda, como quien dice, a veces se hace un camino mucho más largo, más desgastante y más oscuro porque estás solo, o sea, no puedes validar. Total. Y yo creo que la validación siempre va a ser importante porque es la manera de tú poder saber si estás yendo hacia el camino correcto o no, pues, y cuando estás empezando, tal vez no te consigues con el cliente chévere, sino que te consigues con un cliente que termina de, como de afianzarte tus miedos, o sea, de Total. afianzarte más como lo que te hace falta y terminas abandonando. Entonces dice, no, mejor me voy para el negocio físico, me voy a trabajar donde no tenga esas responsabilidades y pase esa parte. Pues entonces, yo creo que sí, pues que el desafío más fuerte es como romper esa barrera de ver a los demás como colegas y buscar la manera de ser constante y de validar, pues, para poder enfocarse. Ya a partir de ahí, bueno, nicharse, tener proceso y todo lo demás, ayuda, pues, pero el principal reto es no dejarse llevar por la prueba social o por la presión social que hay hoy en día, pues. Sí, no, total. Y como tú decías, me siento identificado con esa parte de que este camino digital a veces uno se puede sentir bastante solo también. Eso es como una contraparte, ¿no? De que, bueno, estás viajando por el mundo y tal, pero estás solo. O sea, no tienes quizás a tu equipo, o todo tu equipo está en remoto, no lo tienes aquí al lado tuyo, entonces te puedes llegar a sentir bastante solo. Yo solo conversaba también con otra amiga, de que, coño, este camino es así, ¿no? Es medio solo. Le decía yo, por eso es la importancia de entrar en comunidades, es la importancia de buscar esos espacios, de buscar estas personas que ya han recorrido ese camino que tú quieres recorrer hoy. Así de sencillo, es buscar a las personas que ya han recorrido el camino o que están viviendo el sueño que tú quieres vivir hoy. ¿Ok? Porque eso es lo que te va a permitir, primero, no sentirte solo, segundo, tener el conocimiento que necesitas para llegar allá. O sea, yo he visto personas que tienen mentores y venden lo mismo que el mentor. O sea, pero cuando te digo que lo mismo, hasta lo hacen de la misma forma, las historias del mismo color, o sea, todo. Y yo Todo digo, igual. qué arrecho. Pero Que esas son venden lo gente, mismo, pero no les importa, o sea, ni al mentor, no, ni a ella no le importa eso. O sea, o sea, no es que se claro. siente coño, este me está robando la idea, está vendiendo hasta la misma oferta que estoy haciendo yo, la está haciendo, no le Pero estoy importa para seguro que ahí nada. el estudiante, el ego lo tiene, o sea, no lo debe ni tener, debe estar enfocado y es donde está el enfoque que prefiere fama, reconocimiento, o dinero, o tiempo, o salud, o sea, al final de cuentas, creo que la parte digital se ve mucho a las personas queriendo figurar, queriendo tener como más ese tipo de fama, pero no teniendo dinero, ni tiempo, ni nada. Entonces, esta persona que estás viendo el ejemplo, de repente copió lo mismo, dijo, voy a hacerlo tal cual, o sea, sin Pero miedo está al siguiendo los éxito, pasos. y ahí está. Ujú. Está siguiendo los pasos de su mentor y está bien. Que es Claro, hay mucha gente que ve eso como mal, ¿no? Qué horrible. Uy, o sea, está copiándose. Pero no, o sea, está siguiendo los pasos de su mentor. O sea, el mentor le está enseñando eso. ¿Me claro. entiendes? Y eso es lo que él hace para ser quien es. Entonces, bueno, ella también está detrás de esos pasos y, y lo hace. Entonces, eso son las cosas, las barreras o esas creencias que tenemos que eliminar porque al final no nos ayudan a crecer. Porque, ¿qué pasa? Me ha pasado a mí también. No, yo tengo que hacer algo único. Yo tengo que hacer algo que jamás se haya visto en la faz de la tierra. Que eso es lo que yo tengo que vender. Entonces, ajá, ¿cuántos años pasan para que tú desarrolles eso que nadie nunca jamás se ha visto? Entonces, por eso es que te dicen, si quieres vender algo, coño, vende lo que ya se está vendiendo, lo que ya la gente conoce. No te pongas a inventar la rueda. Así de sencillo, porque hay muchísimas personas en el mundo que necesitan esa solución y capaz ni siquiera hay mucha oferta para toda la demanda que Claro. hay pues para esa persona. Entonces, hay que romper eso y ya, pues simplemente seguir adelante y listo, pues. Es verdad, y eso, o sea, creo que pasa mucho, sobre todo cuando uno no tiene capital, de repente empiezas a querer hacer algo diferente y si te equivocas, te vas a equivocar más. En cambio, de repente esa persona está copiando todo y del día de mañana ya termina haciéndolo como lo quisiera hacer, pero ahorita se está capitalizando, está logrando. Me pasó cuando empezamos a hablar nosotros sobre chat marketing. Nadie a estas alturas todavía entiende muy bien qué es chat marketing. Apenas están empezando a ver sobre los chats y yo tuve que empezar a hablar porque nadie me Tuviste que entendía de lo que estaba educar. diciendo. Exacto.
Entonces ahí fue donde empezamos como a, o sea, lo importante de adaptarse al mercado, pues, o sea, a entender que por mucho que yo quiera hablar sobre chat marketing, que me guste, si no hay en este momento personas que lo entiendan o no hay personas que van a consumir mi producto, tengo que ver cómo más bien hablo o hago lo que sea, o sea, lo que sea comercial, por decirlo de una Claro, manera. totalmente. Totalmente, totalmente. Ya, hablando un poco de eso, ¿cómo ves tú? O sea, porque digo, hace 2 años, 3 años, cuando yo empecé con esto, ya con el chat marketing, porque como agencia tengo más de 15 años trabajando en el mundo digital, pero digamos que, o sea, yo me sentía que era muy novedoso, pero sí sentí que fue un crecimiento bastante lento. A diferencia de este último año, ha sido mucho más acelerado. ¿Cómo consideras tú que va a terminar este 2022 con este tema de los chatbots? Y si crees que vamos a tocar el chat marketing o todavía eso va a quedar un poco para más adelante. No, mira, yo le veo bastante potencial a esto. O sea, le veo bastante potencial porque lo veo con los clientes y veo los resultados que le generan, que es lo más importante, ¿no? Como decíamos al principio, o sea, no es lo mismo, por ejemplo, una gestión de redes sociales, y ojo, no es por discriminar a nadie. No, claro. Todos Y es son esenciales necesario, en realidad, claro. exacto, todos son esenciales, dan otros tipos de resultados, pero, por ejemplo, hablando de resultados en ventas, este servicio, estos sistemas, son los que están ayudando a potenciar los negocios para que puedan cerrar muchas más ventas, para que puedan conseguir muchos más leads. Y cada vez más es lo que la gente está buscando, porque la gente ya está entendiendo, o los dueños de negocios están entendiendo de que necesitan leads, de que necesitan un funnel, necesitan un embudo. Yo también. Yo cuando empecé con los embudos, pues nadie sabía qué era eso. Aquí, pues donde yo estaba, por ejemplo. Yo cuando comencé a hablar de esto, me atrevo a decir que por lo menos aquí, en mi localidad o en Venezuela, era el primero que hablaba de embudos de venta como lo hablaba yo, ¿no? Entonces, es parte de eso. Poco a poco las personas se van dando cuenta de que estas herramientas existen, de que es lo que le puede solucionar sus problemas y bueno, que además también ese es nuestro trabajo, ¿no? Claro. Hacer que las personas entiendan de que esto es lo que necesitan para poder potenciar su negocio. Así que esto está empezando porque, por ejemplo, sé que en Instagram, por ejemplo, en el caso de ManyChat, creo que tiene un poco más de un año, ¿no? La funcionalidad Más o en menos, sí, como a Instagram. Creo que fue finales en de... 2000, fue No, en fue el julio, año sé que fue en julio. pasado. Ajá, Fue sí, como un julio de año. 2021 que ellos soltaron la posibilidad de Instagram, que fue cuando yo me di cuenta de eso y lo que me ayudó a mí también, pues, a ofrecerlo. Entonces, eso está prácticamente crudo, por lo menos en Instagram, ¿no? Decirlo así, está crudo. Y hay muchos negocios que están en Instagram, solamente que no tienen otros canales más allá de WhatsApp, pues, por ejemplo. Ok. Entonces, que ven estas herramientas y que le van a ver mucho más potencial. Y yo digo que, o sea, este es el momento. En realidad, este es el momento de comenzar a hablar más, de comenzar a hacer más ruido para que podamos ser, por ejemplo, por lo menos esos primeros o tener esa autoridad, por ejemplo, ese reconocimiento en esta área, pues. Entonces, es eso, yo creo que es eso. Sí, total, yo creo que el tema de los canales, o sea, se ha ido uniendo. Yo digo que la brecha entre la tecnología y las personas aceptando más a los chatbots se va poniendo cada vez más estrecha, porque los chatbots tienen muchísimos años, podría decir que no sé, 6, 7 años por lo menos. ManyChat, de hecho, tiene 5 o 6 años en el mercado. Entonces, realmente creo que se abrió mucho más ahorita que los canales que más utilizamos, como Instagram, WhatsApp, digamos, tengan la posibilidad de poder automatizarlo. Hoy en día también con el tema de WhatsApp, que ya casi cualquier empresa, o sea, nosotros hoy en día tenemos la tecnología o cualquier negocio tiene la tecnología que puede tener una empresa grande como Ajá, Movistar, Tigo, o sea, eso. cualquier empresa de estas que pagaron miles de dólares para poder tener esto, obviamente lo tuvieron primero, pero ya hoy Claro. en día cualquier negocio tiene esta posibilidad Sí. de tener acceso a esta tecnología. Eso yo creo que es la palabra clave. O sea, tienen el acceso. Ahora cualquier tipo de negocio, pequeño o grande, puede obtener esto. Entonces, eso también es lo que va a hacer que incremente la demanda de esta profesión a través del tiempo. Y bueno, para finales de año, pues no, imagínate. Un crecimiento. Yo le veo mucho crecimiento a esto, no solo este año, los años siguientes, porque cada vez se va a necesitar más y además de que cada vez también lo bueno de esto es que estas plataformas van creciendo también y se van adaptando. Entonces, va a venir y de hecho, y algunas ya tienen, por ejemplo, inteligencia artificial, bots con inteligencia artificial, ciertos tipos de cosas que al final los vuelven mucho mejor de lo que pueden ser ahorita.
y ya eso también ayuda a que todo funcione mucho mejor. Sí, yo le apuesto mucho, por ejemplo, Manychat está haciendo cambios ahorita, vemos cambios en la plataforma, en la interfaz, en la manera en cómo atender. Yo digo, si ha aguantado 5 años donde no tenía un boom como el que se está viendo ahorita, o sea, yo creo que a medida que, como todo negocio, a medida que te genere más rentabilidad, te van a inyectar mucho más capital y obviamente va a estar por encima, bueno, ya de por sí es una de las primeras y creo que va a estar con todas las funciones que puedan tener cualquier otra. Pues entonces realmente yo le apuesto mucho a la plataforma y a la tecnología, pues sobre todo en general, que la adopción de los usuarios, porque también vemos esa tendencia, que los usuarios hoy en día se sienten como más tranquilos e incluso más agradecidos al poder tener la información a tiempo Más y ya no rápido. se ponen a pelear tanto con el chatbot como que bueno, es que no, y también el momento de diseñarlo y bueno, después haremos otro podcast donde hablemos mucho más de las prácticas y profundicemos más el tema de esto. Bueno, para ir cerrando entonces, cuéntame cuál para ti entonces es como los beneficios que estás teniendo en este momento del trabajo digital, para hacer un recuento aquí de todo lo que hemos hablado en este espacio que ha sido grandioso. Bueno, mira, los beneficios de trabajar en digital, pues bueno, mira, son muchos los principales, pues me han dado libertad, sobre todo libertad de espacio, libertad de tiempo, libertad financiera también, aunque eso va más ligado a otras cosas, pero me ha permitido precisamente eso, ¿no? ¿No? Poder lograr esos objetivos que me había planteado, que quizás de otra forma o quizás con un trabajo más tradicional no lo estuviera haciendo tan rápido. Siento que el haber migrado al mundo digital pues ha acelerado ese proceso de crecimiento precisamente por todo lo que hemos hablado, por las conexiones, por los clientes en otras partes del mundo, por también las habilidades que se pueden hacer o que se pueden adquirir, porque los chatbots es una sola, pero hay muchas habilidades también que tú puedes aprender y que puedes implementar en negocios que también son muy necesarias y también puedes generar bastante dinero con eso, trabajando de donde tú quieras. Y es eso, ¿no? Es esa abanico de oportunidades que te da el trabajar a nivel digital. Entonces, pienso que esos son los principales beneficios que por lo menos a mí me han permitido. Bueno, yo estoy de acuerdo contigo. Yo pienso que para mí ha sido un estilo de vida, o sea, porque al final me ha dado la oportunidad de equivocarme muchísimo, pero muchísimo. Yo creo que una empresa, me hubieran votado ya de todas las empresas si hubiera tenido que trabajar en Sí, no. empresa. Pero yo creo que una de las cosas que yo a veces me pregunto, yo digo, ¿qué hubiera pasado de Daniel si se hubiera quedado en Barquisimeto, en una ciudad donde yo soy, y no hubiera salido a ver el mundo? O sea, yo tuve la oportunidad, como digo, no de un punto de vista no sé, de ganar muchísimo dinero, pero sí tener la oportunidad de haber ido, o sea, vivir en Panamá, de ir a Nueva York, de estar en Europa, o sea, ahorita en Colombia. Entonces, realmente, si mi mentalidad creo que es lo que más ha cambiado gracias a poder trabajar de forma remota, de forma digital y de poder tener siempre como tener que estar generando ideas, porque como hablamos la parte económica, había momentos donde uno, yo recuerdo que yo le pedía prestado a mis padres para poder pagar la oficina donde estaba del mes siguiente y poder seguir tratando de buscar clientes. Entonces siempre trataba de como de crear algo y la mente está como que nunca para. Pues yo voy a dormir y estoy pensando en un Pensando. flujo o en algo o en ver cómo resuelvo algo. Entonces yo creo que eso es por eso digo que es un estilo de vida, porque es como, o sea, yo sí me digo, bueno, si no lo logro, no me importa, pero es que lo he intentado, pues, o sea, no cambiaría esto por haberme quedado Por en un solo nada. lugar, No, allá no, en Barquisimeto, que hubiera sido de Daniel total, si se hubiera quedado allá, solo, total, o sea, acostumbrado a una vida, ¿no? Entonces, total, creo que es eso, pues, es un estilo de vida que te permite cometer muchos errores, pues, total. y esa parte es como lo que más me gusta. No, no, total, total. Y bueno, y ahí la parte como de todo lo que hemos hablado, creo que lo importante es conectar. Y ahí también mm, me, ese Daniel que tenía 15 años, al Daniel de hoy, creo que el conectar es una manera también de crecer uno, pues de saber cómo manejar las relaciones, las frustraciones, o sea, y en el mundo digital que a veces yo estoy hablando contigo y no sé a quién conoces tú, que de repente yo me lo topo o viceversa, o sea, entonces creo que hoy en día como la parte de las conexiones es muy importante, muy relevante lo que uno comunica y creo que eso es parte también de la madurez que uno va adquiriendo
y de las experiencias. Pues entonces, no sé cómo ves tú esta área que hemos hablado de la parte de conectar hoy en día. Bueno, sí, como te digo, eso es lo que me ha permitido a mí crecer bastante, porque más allá de la conexión, como te dije en mis inicios, con esta chica, que fue lo que me permitió seguir avanzando también, recuerdo que yo hice una vez una certificación como consultor de negocios con una persona que es bastante reconocida, y luego de que hice la certificación con esa persona tenía la necesidad de lo que yo ofrecía. Entonces fue mi profesor, fue mi mentor, pero también en su negocio, por ser un negocio digital, por ser marca personal, tenía la necesidad de lo que yo ofrecía. En ese momento era la gestión de campañas publicitarias, los funnels. Y, y yo le dije, vamos a trabajar, o sea, vamos a darle. Y quizás no me pagaba mucho, realmente, no era nada, pero el trabajar con él y poder decir que trabajé con él, y de hecho, haber trabajado con él me permitió a mí hacer muchos errores, muchísimos errores. O sea, prácticamente yo aprendí con el dinero de él, prácticamente. ¿Entiendes? Entonces, eso también me ayudó bastante porque pude cometer muchos errores. Él sabía que yo estaba empezando, pero bueno, él me dio la oportunidad, pues, y me puso su dinero para que yo probara y echara a perder, ¿me entiendes? Entonces, y eso es gracias a haber conectado con él, ¿no? Entonces, por eso digo, pues, que si conectas con alguien y tú tienes alguna habilidad, algún conocimiento que esa persona le puede servir, pues, o sea, mira, eso es una relación segura, ¿no? Que puedes ir manteniendo a través del tiempo y que de hecho, todavía, ahorita ya sigo todavía manteniendo esa relación con esa persona que ya es de bastantes años, pues, y me enseñó prácticamente, pues, muchísimo. Entonces, eso es lo importante, lo bonito y es lo que nos ayuda a crecer mucho más rápido en este mundo digital. Y bueno, yo en general también. Total, total. Giuseppe, cuéntame algo. ¿Cómo se ve Giuseppe de aquí a un año? ¿Cómo se ve Giuseppe en el 2023, en esta fecha? Un 4 de agosto en el 2023. Wow, mira, esa pregunta, esas preguntas son las preguntas más difíciles, ¿no? Pero mira, realmente tengo varios objetivos que quiero lograr. Sobre todo, bueno, en este caso a nivel de negocio tengo un objetivo de facturación que quiero lograr. Y logrando ese objetivo, por ejemplo, espero que el año que viene ya poder generar ese tipo de facturaciones mensuales. Pues bueno, ¿qué te puedo decir? Si logro ese objetivo, pues mira, me vas a ver nos vamos a, Cuando los cuando lo logre, no si logre, lo cuando logre logre, ese cuando lo objetivo. logre, claro. Cuando logre ese objetivo, tienes razón, es muy importante la afirmación. Cuando logre ese objetivo, bueno, imagínate, hermano, me voy a reunir contigo en diferentes países del mundo. Estaré, mira, ¿qué pasó, Giuseppe? Coño, estoy ahorita en Dubái. ¿Qué más, Daniel? ¿Todo bien? Entonces, bueno, me veo así, en realidad me veo así. Y bueno, más allá de facturar y más allá de solamente el dinero, que aunque sí es importante, lo veo como una energía que nos permite hacer muchas cosas. En realidad es impactar vidas, ¿no? Ese es mi propósito, poder impactar la vida de dueños de negocio y mejorar sus vidas a través de sus negocios. Entonces, me veo es eso, me veo impactando muchas más personas, ayudando a muchas más personas. Y que, bueno, obviamente ayudar a muchas más personas se va a traducir también en esa meta financiera. Así que así me veo. Espero que así sea. Qué bueno, qué bueno. Y sí, como dices tú, el dinero es una energía. O sea, al final yo pienso que el dinero no es para acumularlo. Siempre uno tiene que tener como su backup ahí, Total, sus pero yo creo inversiones. que estamos en una era que el dinero justamente es para poder disfrutarlo, para poder ayudar a otras personas, para poder, sobre todo, crear, porque al final podemos tener muchas ideas y si no tenemos el capital para hacerlas, entonces eh, eso, y una de las cosas que yo siempre he visto que al final el dinero también compra tiempo, porque si tú tienes que hacer algo y puedes delegarlo, entonces estás comprando el tiempo de esa persona para que te ayude en tu proyecto, en tu proceso y bueno, al final también, o lo que tú hablabas de los mentores, cuando tú tienes, los mentores no son de gratis, tienes que pagar un programa, una comunidad, entonces al final todo eso realmente es muy importante. Pero sí, en definitiva yo creo que va a ser de aquí al 2023 volveremos o sea, estaremos obviamente hablando, pero si nos reuniremos para hablar de los Con avances Sonri. de todo esto, de los chatbots, que como o sea, realmente está avanzando. Y yo me siento también muy contento de poder haber encontrado ya de hace 3 años ser constante en un nicho que me gusta mucho, porque esto es algo que viví. Yo una vez hice un software para hotel y fue como uno de los proyectos que más me ha gustado en toda mi vida porque era muy, muy enfocado, muy específico y ahorita lo estoy volviendo a vivir como esa parte de poder aportar valor y poder estar en un solo nicho. Pues entonces creo que nada, pues estaremos viendo todas esas evoluciones
Si es que no, la próxima vez estaremos con unos anteojos Ah, aquí, seguro, tenemos, eh, seguro. pues Unos sí, ahí, avatars. a unos avatar ahí hablando. Bueno, Bueno, nada, esto, digamos que para ir cerrando, ya esto ha sido todo por hoy. De verdad, Giuseppe, muchísimas gracias por estar aquí en este primer episodio, que bueno, yo nunca he hecho un ah, podcast, así que espero que compromiso grande. realmente podamos aportar valor a la comunidad, que al final es lo que es la idea de hacer esto, de compartir un momento chévere y poder compartir también nuestras experiencias sin filtros, así como dice el podcast, que sea realmente transparente y quitar un poco esa parte de la presión social que hemos venido hablando, pues, porque al final muchas personas ven una facturación. Yo era uno que a veces agarraba y veía a alguien y ya tiraba el teléfono por allá porque decía yo, ¿por qué? Y al ¿Para qué? final cada quien tiene su proceso, hay que confiar, seguir y tratar de tomar las mejores decisiones. Entonces, nada, pues gracias a todas las personas por escuchar, por estar aquí atentos a nosotros. Y bueno, que nos sigan, que cuéntanos cuáles son tus redes sociales. Igual la vamos a dejar debajo de este video, de este audio, pero cuéntanos dónde te pueden Sí, bueno, encontrar. el canal que estoy ahorita un poquito más activo es Instagram. Pueden conseguirme como Giuseppe Scam a través de allí. Y bueno, pues próximamente reactivándome con contenido bastante interesante, contenido también sobre chatbots, sobre funnels y bueno, sobre todo eso que me encanta hacer todos los días. Bueno, chévere, entonces ya saben, sigan a Giuseppe, que está también compartiendo contenido sobre chat marketing, chatbot y este mundo que es súper apasionante y sobre todo que está en pleno crecimiento. No crean que no estamos ni siquiera, apenas estamos subiendo la montañita, ni siquiera estamos mirando todo el panorama. Así que todos los que se vayan metiendo en esta época va a ser global, o sea, van a Sí. aprovechar muchísimo, porque yo llevo 3 años atrás en chat marketing y hay personas que todavía están de antes, o sea, que estaban escuchando el grillito o de alguna forma, o sea, tener mucha constancia. Entonces creo que estamos en un buen momento para comenzar o para avanzar y poder aprovechar esta ola o decir, este movimiento o esta tecnología que realmente está ayudando a muchos negocios a poder avanzar. Entonces nada, recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales, te voy a dejar los links para que puedas escuchar el podcast en todas las plataformas. Y bueno, nada, un gusto nuevamente, Giuseppe, pues, gracias por la invitación, pero, bueno, por aceptar la invitación y bueno, espero tenerte nuevamente por aquí. Así que nada, pues Gracias a cuídense ti. mucho y nos vemos en el próximo episodio.